todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Pocket Edition. El que os enseñaré cómo poder hacer una ducha automática de diamantes. Es un truco bastante complicado, es un mecanismo de redstone que, bueno, queda bastante bien de decoración. Y bueno, en realidad es bastante complicado si lo queréis hacer en modo survival, pero si lo queréis hacer en modo creativo, bueno, pues va a ser muy sencillo. Así que vamos a empezar. En primer lugar, bueno, como podéis ver, hace falta muchos materiales, que es todo lo que tengo en el inventario ahora mismo. Y bueno, en primer lugar, bueno, pues cogeríamos soltadores y subiríamos hasta la altura que nos dé la gana. Más o menos... Bueno, no menos, yo creo, así está bien, más o menos. Una vez hecho esto, tendremos que coger... bueno, yo me voy a poner más altura porque sí. Si queremos esta altura, bueno, pues una vez hecho esto, tenemos que coger bloques, subir de esta manera y ahora poner otro soltador, pero mirando... Uy, va. Mirando en esta dirección. Ahora quitamos los bloques, cogemos el dispensador y lo colocamos mirando hacia abajo. Una vez hecho esto, pues simplemente tenemos que colocar la tolva junto con esto, con el soltador. Ya tenemos la base principal. Luego lo único que tenemos que hacer, bueno, pues sería hacer una especie de reloj de redstone. Primero cogeríamos así. Y luego pues haríamos el... Bueno, así no, esperad. Haríamos el clásico reloj de redstone de toda la vida de Minecraft Pocket Edition. Que sería pues así. Uy, va. Ponemos encima de la antorcha. Y de esta antorcha también. Y ya está, ya tenemos aquí nuestro reloj de redstone, nuestro repetidor, que siempre hace lo mismo. Y ya está, bueno, esto sería ya lo más básico de todo. Y ahora pues simplemente tendríamos que conseguir que diese esto a todos y cada uno de los soltadores y el dispensador. Así que bueno, en primer lugar pues cogeremos así. Subiríamos con redstone. Ahora pondremos un... Uy, bueno. Pondríamos un bloque encima. Luego de la misma manera, bueno, pues haríamos así aquí. Redstone encima. Redstone encima. Igual así. Y igual así. Y ahora ponemos aquí redstone. Redstone. Y aquí, bueno, pues ya lo juntamos todo. Y ya tendríamos la base principal. Ahora simplemente tenemos que juntarlo todo para que funcione, obviamente. Así que cogeríamos y haríamos así. Bueno, esto ya cada uno lo puede hacer como quiera, pero tiene que tener cuidado de que no se corte en ningún momento para que así funcione constantemente. Y como podéis ver, en un principio ya tenemos aquí casi todo, simplemente faltaría este y este. Entonces cogemos así, juntamos. Cogemos así. Y ya estaría todo. Simplemente ahora ponemos el resto en que nos falta. Y estaría todo completamente hecho. Ahora simplemente sería tapar para que no se viese y ya está. Ya tenemos aquí nuestra ducha de diamantes. Ahora simplemente, bueno, pues para poder hacer que se apague y se encienda, pues cogeríamos y pondríamos así. Y bueno, lo voy a poner un poco más cerca para que quede mejor. Y así. Cogemos el redstone porque la única forma de apagarlo es con esa redstone de ahí. Entonces cogemos así. Uy, va, ya lo he liado. Bueno, mejor lo dejo de esta manera. Y ya está, ya tenemos aquí toda nuestra ducha. Juntamos aquí con redstone antes de acabar. Bueno, para acabar, mejor dicho. Ponemos aquí ya la palanca. Y ya tenemos todo listo. Ahora simplemente, bueno, pues tapamos lo que viene siendo ser esto. De esta manera. Bueno, antes voy a meter los diamantes para que veáis que funciona a la perfección. Bueno, como podéis ver ya funciona bien. Quedaría así para siempre. Lo malo es que si os ponéis en esta esquina, pues también se te cogen los diamantes, así que yo si fuera vosotros lo taparía. Y si queréis meteros, pues meteros con todo el inventario lleno para así no recoger
nada de los diamantes que hay aquí metidos. De esa forma conseguirías pues meterte y una ducha normal y corriente. Y luego pues si quieres pararlo le das y como podéis ver se para sin ningún problema. Se para porque bueno, como esta es una de las bases del nuestro repetidor de nuestro reloj de redstone, pues si le paramos simplemente pues se para esto también, así que eso sería sencillo. Así que bueno, espero que os haya gustado el truco, ya veis que es bastante sencillo hacerlo. Simplemente hay que dedicarle un poco de tiempo si es que lo queréis hacer, sobre todo en modo survival. Aunque realmente no es tan complicado porque, bueno, los materiales son muy sencillos, en realidad, excepto el diamante, todo es bastante sencillo. Así que bueno, espero que os haya gustado, dale like, comentad qué os ha parecido y suscribiros para más vídeos como este. Así que, ¡adiós!